Harry Potter y el Torneo Internacional de los Tres Magos. Capítulo 27. ¿Es el 5 un número mágico? La lista personal de cosas por hacer de Harry crecía con cada momento libre que tenía para pensar. Después de reunirse con los rehenes, los campeones del Torneo de los Tres Magos fueron informados de que todavía tenían que hacer una conferencia de prensa. El Mle la moderaría y daría un resumen de los eventos. Aún así, Harry pensó que era un golpe al estómago. Después de todo lo que acababan de pasar, ¿ahora tenía obligaciones con los medios? No estaba contento con este giro de los acontecimientos. Quería reunirse con sus asesores y pasar mucho tiempo pensando en lo que debía hacer ahora. Las cosas estaban cambiando, había pasado por momentos difíciles con Fleur, el sabor de sus labios quedó impregnado en su memoria. Luego se sintió un poco horrible por no poder dejar de pensar en ello mientras visitaba a Natalia en San Mungo. Cuando estaba solo, con Natalia inconsciente, su padre había entrado para contarle una historia interesante como prefacio al consejo que quería impartirle. Todo el asunto lo había confundido. ¿Qué ángulo estaba intentando utilizar con ese consejo? Era un consejo sincero, paternal, porque estaba emocionado porque su hija había resultado herida. ¿La historia era correcta y precisa? Necesitaría tiempo para dejar que su mente trabajara en el asunto, por eso estaba tan molesto con ese giro de los acontecimientos. Harry siguió a los demás campeones hasta el podio. Se sentó y miró al mar de periodistas. Si era posible, cosa que no creía, había incluso más medios de comunicación que la última vez. Harry observó cómo comenzaba la conferencia de prensa. La conferencia de prensa de hoy, para la segunda tarea, será algo diferente. El Mle ya ha publicado una serie de declaraciones y cualquier pregunta que consideremos inapropiada no será respondida. A Harry le hizo mucha gracia ver que esta vez era Rufus Scrimgeour quien moderaba la conferencia de prensa posterior a la tarea. Su estilo estaba muy lejos del de Bagman. El hombre tenía una expresión severa y no emitía ningún tipo de teatralidad. El hombre de aspecto feroz miraba ceñudo a los periodistas. Hagan cola de forma ordenada. Se permite hacer una sola pregunta, y una pregunta de seguimiento a mi discreción. No bombardear a un solo campeón con preguntas. Si no respetan eso, no permitiré más preguntas para el campeón. Hizo una pausa y captó la mirada de Harry. Intercambiaron un breve asentimiento, Harry estaba agradecido de estar moderando esto. Lo mantendría ordenado, eso era seguro. Por favor, diga su nombre, a quien está afiliado y luego nombre a la persona a la que se dirige. El comité organizador se encuentra indispuesto en este momento. Dirija sus preguntas al director Bones, del Mle, si tiene preguntas que no sean específicas de los campeones. Boris Helding, corneta búlgara, y mi pregunta es para Víctor Krum. Miró a Krum. Víctor, ¿puedes contarnos qué sucedió en la prueba desde tu perspectiva? Harry casi se rió entre dientes. Harry pensó que el fenómeno búlgaro del Quidditch era, de lejos, la peor opción a la que se podía recurrir. Krum era un hombre de pocas palabras. Teníamos que salvar a los rehenes. Las arañas se los llevaron. Potter entró para distraer y negociar. Diggory se coló bajo la capa de Potter. Los rehenes fueron salvados, luego luchamos por nuestras vidas. Harry tenía muchas ganas de sonreír. Era la visión general más limitada que podía haber imaginado y que aún así transmitía los puntos más importantes. Harry agachó la cabeza y, al hacerlo, se perdió el intercambio que le permitió a Boris hacer otra pregunta. Peor que el mundial. No se podía mover de un lado a otro. Debería haber muerto. Potter salvó la situación. Harry quedó atrapado en el centro de atención de todos, después de las palabras de Krum. Se quedó allí sentado como un ciervo ante los faros de un coche. De repente, toda la atención se centró en él. Siguiente, dijo Scrimgeour, después de dar medio paso hacia adelante, llamando la atención sobre sí mismo. Barbara Smith, New York Wizarding Times, y mi pregunta es para Cedric Diggory. Harry recordaba que ella le hacía preguntas y, si la memoria no le fallaba, los dos primeros reporteros eran los mismos que hacían preguntas, afortunadamente ninguna para Harry esta vez. Señor Diggory, ¿puede describirnos y explicarnos cómo rescató a los rehenes? Bárbara dio un paso atrás y se preparó para seguir tomando notas. Bueno, Harry me prestó su capa de invisibilidad. Entró, solo. Miró a Harry antes de continuar respondiendo. No sé cómo lo hizo. Había estado allí antes. Sabía en lo que nos estábamos metiendo. Sacudió la cabeza, sus ojos se pusieron ligeramente vidriosos mientras lo hacía. Entró y habló con el líder. Mientras eso sucedía, yo me moví tan lenta y silenciosamente como pude. Seguí buscándolos, pero me tomó un minuto localizarlos.
Había 4 sacos colgando de una altura que solo Merlín sabe a qué altura. Yo tenía los 4 trasladores que solo funcionarían para los rehenes, aunque no para nosotros, desafortunadamente. Hizo una pausa y tragó saliva. N no sabía qué hacer. Estaban tan quietos que pensé que estaban muertos. Sabía que tendría que abatirlos, al menos para devolver los cuerpos si ya no estaban vivos. Se llevó el puño a la boca y se recostó, aclarándose la garganta. Configuré los trasladores, su voz había recuperado su fuerza normal, para que cayeran sobre ellos. Se activaban al tacto, nos dijeron, solo tenía que hacer que cayeran sobre ellos. Lancé encantamientos amortiguadores y luego retrocedí para obtener el ángulo correcto para cortarlos a todos a la vez. Fue entonces cuando noté el problema. Harry había descubierto la esencia de lo que había sucedido, pero no era consciente de ningún tipo de problema. Cedric había tenido una sincronización perfecta. ¿Qué se le había escapado al enfrentarse a Aragog? Se dio cuenta de que todos los presentes, incluidos los otros campeones, estaban en silencio y seguían atentamente las palabras de Cedric. Sobre cada rehén, tal vez a 6 pies sobre cada saco, había una acromántula. Si hubiera lanzado un hechizo para cortarlas, podrían haber interferido o atacado a los rehenes mientras caían. Yo no sabía qué hacer. Con el hechizo ralentizando su caída, me llevaría demasiado tiempo protegerlos. Fleur y Víctor estaban asegurando nuestra salida. Bueno, estaban, añadió sombríamente. Un coche destrozado cayó justo en la salida, bloqueándola. Sacudió la cabeza, casi imperceptiblemente. Entonces miré hacia las 4 arañas, esperando que se distrajeran, pero 2 de ellas los miraban directamente. Entonces empecé a preocuparme de verdad. Necesitaba una distracción mayor. Harry los había mantenido ocupados, pero eso no duraría para siempre. Con nuestra salida bloqueada, tenía que actuar, no podíamos protegernos a nosotros mismos y a los rehenes al mismo tiempo. Fue Harry, él lo hizo. Yo estaba mirando a mi alrededor, como frenético, buscando alguna idea cuando atacó. No sé qué hechizo era, pero salió volando de su varita. Fue perfectamente directo y mortalmente preciso. Mató al líder, una acromántula vieja y gigantesca. Su hechizo hizo un gran agujero entre un montón de sus ojos y eso era lo que necesitaba. Lancé mi cortador y los 4 cayeron, las arañas estaban demasiado distraídas para darse cuenta y todos se habían ido, trasladados a un lugar seguro. Se quedó en silencio y miró al periodista con expresión ausente. Sí, el siguiente, dijo Scrimgeour rompiendo el silencio. Barnabas Cufe, el profeta, y mi pregunta es para el señor Potter. El señor Diggory dijo que usted tenía cierta familiaridad con las acromántulas y su guarida. Hable sobre eso y explique su interacción previa con ellas. Harry miró al hombre y tuvo que pensar rápidamente. ¿Debía revelarle todo o debía intentar formular su respuesta para obtener un resultado específico? No le llevó mucho tiempo, aunque había aprendido a reprimir su primer instinto, el de saltar sin mirar, así que decidió seguir su instinto. La primera vez fue por el ministro Fudge, dijo, mirando directamente al hombre. Sabía que Slughorn era amigo suyo y que asistiría al evento que se avecinaba. Harry estaba bastante seguro de que era el editor del periódico. Eso planteaba la pregunta de por qué estaba allí haciendo preguntas. El hombre parpadeó en estado de shock 2 veces, antes de decir, ¿el ministro? ¿En serio? Por favor, amplía esto, Harry, dijo Scrimgeour, que también parecía ansioso por escuchar más. Fue en mi 2º año aquí. Cuando algo atacaba a los estudiantes, él vino con Lucius Malfoy. La gente estaba siendo atacada y no parecía que eso fuera a detenerse. Aparentemente recordaban una serie de ataques anteriores, que resultaron en la expulsión de Rubeus Hagrid y su varita rota, a pesar de la falta de evidencia. Ahí es donde realmente comienza la historia. Harry miró hacia allí y vio que todos estaban pendientes de cada una de sus palabras. Esto iba a funcionar. Verás, Hagrid fue arrestado originalmente por criar un monstruo dentro del castillo. Una niña, Myrtle Warren, había sido asesinada, pero no era el monstruo de Hagrid. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. La criatura en cuestión no era otra que Aragog, la acromántula que gobernaba a las acromántulas en el bosque prohibido antes de que yo lo matara cuando me dijo que planeaba matarnos a todos. Harry cerró los ojos y contó mentalmente. 1, 2, 3, hizo a un lado los recuerdos que amenazaban con abrumarlo, de los acontecimientos de ayer. ¿Y el ministro le dijo eso? Preguntó Cufe, con su voz transmitiendo que no creía que ese fuera el caso. No, respondió Harry inmediatamente. El ministro había venido a Hogwarts con Lucius Malfoy. Nunca olvidaré cuál fue su justificación para enviar a Hagrid a Azkaban. Dijo.
Tenemos que ser vistos haciendo algo. Yo había estado visitando a Hagrid justo antes de eso y él nos dijo a Ron Weasley y a mí que siguiéramos a las arañas. Eso nos llevó a encontrarnos con Aragog, lo que demostró que Hagrid era inocente, ya que Aragog, el monstruo acusado de atacar a los estudiantes, obviamente no estaba en el castillo petrificando a los estudiantes. No es que una acromántula pudiera petrificar algo de todos modos. Eso tiene que ser un tiro mortal. Entre los movimientos anteriores de Bones y los comentarios actuales de Harry, fue como arrojarlo frente a un tren en movimiento. Fudge era incompetente y estaba bajo el control del enemigo. Si Harry pudiera ayudar a que Bones consiga el puesto de ministro, sería una mejora. ¿Estás afirmando que el ministro puso a una persona en Azkaban sin ninguna prueba de que hubiera cometido algún delito? Preguntó Cufe con incredulidad. Sí, y hay más que eso. Malfoy estuvo involucrado en ambas ocasiones. Después de todo, es el consejero y confidente cercano del ministro, afirmó Harry con énfasis. ¿Hay otro en Azkaban que afirmas que es inocente? Intervino Scrimgeour antes de que Cufe pudiera responder. Es inocente y el hombre que cometió los crímenes está libre. Curiosamente, esto ha beneficiado mucho a Malfoy. ¿Quién? Gruñó Scrimgeour, exigiendo saber. Harry no respondió de inmediato. Miró a los reunidos. Esto iba a causar un furor. Sirius y los gemelos pensarían que era una gran broma. Probablemente molestaría a su abogado, ya que tenían su propio plan para liberar a Sirius, pero esto ayudaría a hundir a Fudge y a que Sirius consiguiera su libertad. Mi padrino. Un hombre que el gran jefe y el brujo jefe atestiguaron, ante Fudge, que era inocente, después de que otros 3 individuos y yo vimos a la persona real que hizo estallar una calle, matando a una docena de muggles. Un hombre inocente de traicionar a mis padres, mientras que la rata asesina de muggles recibió la orden de Merlín, supuestamente a título póstumo. El murmullo se hizo cada vez más fuerte a medida que Harry seguía hablando. Su forma de hablar era deliberada, quería alargarlo y conseguir que los cargos contra Sirius fueran atribuidos a Pettigrew. El hombre inocente no es otro que... Demoró en decir el nombre y Harry sintió que era el único que aún respiraba, mientras todos los demás contenían la respiración con anticipación. Mi padrino, Sirius Black. Se escucharon gritos de negación, exasperación, incredulidad y todo tipo de respuestas escandalosas. Harry sonrió ante la escena. De ninguna manera esto iba a resultar en nada menos que un juicio justo para Sirius. Todo el mundo mágico iba a estar detrás de esto, exigiendo que el ministerio llegara al fondo de esto. ¡Silencio!, gritó Scrimgeour. Tenía la varita levantada y chispeaba furiosamente, advirtiendo a quienes pudieran desafiar su orden. La habitación quedó en silencio y Harry vio cómo Scrimgeour también se calmaba. Señor Potter, para que conste, está afirmando haber conocido a Peter Pettigrew, quien se sabe que está fallecido, y a Sirius Black, el hombre que está siendo perseguido con una orden de beso en el acto. Preguntó Scrimgeour, lo que sentía que debía aclararse para que quedara perfectamente claro. No solo yo. Albus Dumbledore, el profesor Severus Snape, el ministro Fudge, el profesor Remus Lupin, Hermione Granger y Ronald Weasley conocieron a Sirius Black en Hogwarts. El ministro intentó que un dementor besara a un hombre inocente, los mismos dementores que intentaron besarme a mí en 3 ocasiones ese año, de nuevo, los mismos dementores destinados en Hogwarts por Fudge, a instancias de Lucius Malfoy. Harry no sabía si eso era cierto, pero iba a lanzarle mierda al hombre y esperar que se le pegara. Sabía que Dumbledore había luchado contra eso, así que sería natural que Malfoy lo defendiera. ¿Cómo le habría beneficiado a Malfoy que Sirius Black fuera besado? Si Sirius hubiera muerto o no hubiera tenido alma, no habría nacido ningún varón de la línea Black con vida, lo que dejaría una oportunidad para que Draco Malfoy, el hijo de Narcisa Malfoy de soltera Black, intentara reclamar la regencia de la familia Black al alcanzar la mayoría de edad. Él la habría alcanzado antes que yo y puedes estar seguro de que el ministro Fudge habría hecho todo lo posible para ayudar a su buen amigo, incluso si fuera en contra de la voluntad del último jefe de la casa Black. Se desató una cacofonía de voces y Harry pudo ver cómo las plumas trabajaban furiosamente para escribir todo lo que se decía. Sonrió, esto iba a salir de maravilla. Su mente volvió a la Croixia como lo había regañado por no entender que sus palabras tenían un alcance mucho mayor del que él pretendía. Esperaba no haber cometido un error en ese punto, pero no creía haberlo hecho. Las consecuencias afectarían a Fudge y pondrían a Malfoy bajo el foco de atención. Sus nombres serían arrastrados por el barro en todo el mundo mágico, mientras él veía a Bárbara Smith tomando notas.
Esto también afectaría a Dumbledore, y podría provocar una reacción negativa hacia el Dumble, pero ninguno de los temas fue tratado bajo la supervisión de Madame Egones, por lo que debería ayudar a fortalecerla cuando corrija los errores de la administración anterior. Harry se había distraído pensando y se perdió unos segundos de lo que Scrimgeour estaba diciendo, pero había captado la esencia. No habría más preguntas sobre Sirius Black ni sobre Peter Pettigrew hasta que el Dumble pudiera evaluar adecuadamente la situación. Tanto el Auror Jefe como el director del Dumble desconocían la captura de Sirius Black, ya que Fudge no la había informado. Lanzarían una investigación inmediata sobre la situación y deberían informar al público tan pronto como pudieran. Barbara Smith, New York Wizarding Times, y mi pregunta es para la señorita Delacour. ¿Puedes comentar el papel de Harry como cebo y distracción y cómo pudieron sobrevivir? Hasta donde yo sé, las guaridas de las sacromántulas normalmente requieren equipos de no menos de 10 profesionales entrenados y una preparación exhaustiva, y todos ustedes pudieron escapar sin sufrir heridas graves. Fleur respondió de inmediato. Harry fue magnífico. Apareció con el plan y sin su presencia no habríamos sobrevivido. Cuando las arañas nos atacaron, fue sensacional. Cedric y yo miramos hacia un lado, Víctor nos cubrió y Harry protegió todo un lado él solo, incluso ayudó al resto de nosotros. Al principio creo que todos estábamos molestos porque lo incluyeron, ahora creo que hablo por todos nosotros cuando digo que no estaríamos vivos sin él y estamos contentos de que haya 4 campeones. Ella le sonrió brillantemente a Harry y Harry pudo ver que Víctor y Cedric asintieron en acuerdo. Harry sintió que los comentarios de Fleur eran más halagadores que la realidad, sin embargo, no iba a hacer un escándalo por ello frente a la prensa. Una buena publicidad combinada con sus mordaces comentarios no podía ser más que beneficiosa. Marie Dumont, Francis Weasley, mi pregunta es para Fleur. Fleur, vimos que Harry Potter te hizo levitar fuera del bosque. Teniendo en cuenta eso y que le diste crédito por salvarte la vida, ¿qué piensas de él? Harry podía ver el brillo en sus ojos y la esperanza de que Fleur comentara algo de algún modo romántico. Fleur le dirigió una sonrisa encantadora a la periodista. Harry no quería mirarla a los ojos, le preocupaba lo que pudiera decir. Ella podía decir la verdad y hacer una declaración escandalosa. Simplemente decir pasamos la noche juntos en la cama anoche y planeamos hablar con mi padre al respecto sería a la vez la verdad y algo increíblemente provocador. Al principio pensé que Harry era arrogante, distante y un buscador de gloria. No intentó conocerme a mí, un Delacour, y nunca devolvió nuestras lechuzas. Desde entonces supe que no tenía conocimiento de su patrimonio. Harry es un perfecto caballero y si no fuera ya el soltero más codiciado de su edad, diría que debería serlo. Harry respiró aliviado. En realidad, le preocupaba que dijera algo provocativo. Sus comentarios anteriores ya habrían causado suficiente revuelo político y legal como para que no necesitara más especulaciones sobre su vida romántica en público. Ya había algunos rumores en los periódicos sobre que podría tener una relación con Natalia o Fleur. Incluso tú. Preguntó Marie, con un tono que claramente deseaba que Fleur dijera que sí. Atendré el regarder. Espera y verás. Fleur tradujo su propia respuesta con una sonrisa pícara y un pequeño encogimiento de hombros. La conferencia de prensa continuó con otra media docena de preguntas centradas en el torneo en sí, la seguridad, su continuación y otros temas similares, a los que Harry no le había hecho mucha caso. Hubo otra media docena de preguntas centradas en hacer preguntas específicas a los campeones, pero Harry no había prestado demasiada atención. No le había hecho mucha falta preocuparse por cómo se había preparado Cedric con sus amigos de Hufflepuff para la tarea. Barbara Smith, otra vez, Cedric, los que estaban observando pudieron ver enormes columnas de humo saliendo del bosque. ¿De dónde eran? Harry sospechaba que Bárbara le estaba haciendo esa pregunta a Cedric porque él era el menos cuidadoso al responder. Víctor era un hombre de muy pocas palabras, al interactuar con los medios, Harry había sido cauteloso y la forma en que Fleur había respondido a sus últimas 2 preguntas, diciendo muchas palabras que terminaron diciendo muy poco. Harry se sintió un poco preocupado por la posibilidad de que Kudles apareciera y se manifestara abiertamente, y no quería que eso sucediera. Aunque los 4 campeones habían dicho que lo mantendrían en secreto, esperaba que Cedric lo recordara antes de responder. Las facciones ansiosas y tensas de su rostro no eran alentadoras para Harry. Fleur había estado usando hechizos de fuego para limitar las formas en que las arañas podían atacarnos. También prendió fuego a los cuerpos para que no los usaran como cobertura para las acromántulas que se acercaban. Y Harry hizo algo basado en fuego, algo grande. No vi que lo lanzaran. No tengo idea de qué era.
Evidentemente, Bárbara Smith se mostró satisfecha con su respuesta. Señor Potter, ¿puede hacer algún comentario sobre su hechizo? Debe haber sido algo muy especial para haber provocado tanto humo. Harry se inclinó hacia adelante, había estado apoyando la espalda contra la silla porque la mayoría de las preguntas no le llegaban, gracias a Merlin. Fue un hechizo en el que he estado trabajando. Funcionó en el calor del momento, pero he estado teniendo problemas con él. Es algo que será parte de la magia de mi familia. La magia familiar era una excusa para salir de problemas. La magia inexplicable puede considerarse magia familiar y las leyes protegen tu derecho a mantener en secreto tus propios hechizos. Era una forma conveniente de evitar decir que era Kudles o intentar exhibir sus experimentos con la réplica del fuego de dragón. Harry pudo ver que ella no estaba contenta con su falta de respuesta, ella esperaba una historia allí. La conferencia de prensa terminó cuando el Scrimgeour solo permitió 3 preguntas más antes de permitir otras 3 preguntas, ninguna de las cuales estaba dirigida a Harry. Cuando se respondió la última pregunta, Harry se levantó y descendió de la plataforma. Fue conducido, junto con los demás campeones, a una zona acordonada. Harry no sabía qué debía hacer ahora. ¿Regresar a la cámara? ¿Encontrar a Slughorn y Kyrus? ¿Hablar con Fleur? ¿Ir a ver a Natalia otra vez? Él también necesitaba comida, en algún momento. Harry, ¿querías hablar con papá? Ella se acercó a él y tomó su brazo, su mano izquierda cayó sobre su derecha y su brazo derecho sostuvo su bíceps. Él la miró de reojo cuando ella lo agarró y tuvo que reprimir un pequeño instinto de sacar su varita. Por supuesto, dijo, sin sonar tan convencido como la palabra indicaba. Ambos intercambiaron cumplidos de despedida con Cedric y Víctor antes de que Harry siguiera a Fleur fuera del castillo hacia el carruaje de Beaux Batons. El vagón se había ampliado mucho por dentro y parecía más el interior de una escuela mugle mezclada con apartamentos. En su mayoría, en el lado derecho del corredor principal había salas académicas como aulas y la biblioteca, y en el lado izquierdo había pasillos cortos con puertas numeradas. Harry supuso que eran los espacios habitables. Dirigiéndose hacia el final del corredor principal, llegaron a un pasillo que tenía una sola puerta. La puerta estaba claramente marcada para la campeona de Beaux Batons, Fleur Delacour. Entraron en la habitación y Harry se sorprendió un poco por lo grande que era. Habían entrado en una entrada real con techos altos y pisos de mármol. Harry siguió a Fleur a una gran sala abierta que funcionaba como sala de estar, comedor e incluso tenía una pequeña cocina. Pudo ver dónde había un dormitorio y un baño, posiblemente otro baño adjunto al dormitorio, para el uso personal de Fleur. Apolline y Patrice Delacour ya estaban sentados. Estaban sentados en el sofá para 3 personas, dejando libres un sofá de 2 plazas y un sillón individual. Harry podría haber preferido sentarse en el sillón de un solo brazo, pero Fleur todavía lo sostenía de la mano y lo guiaba suavemente hacia el sofá de 2 plazas. Se sentó y Fleur se apretó contra él, apretándose contra él con su brazo izquierdo cayendo sobre su muslo, su mano sosteniéndolo justo por encima de su rodilla, dándole suaves caricias con elegantes movimientos de sus dedos. Podía sentir que le ardía la cara, avergonzado por sus atenciones. Esa era precisamente la razón por la que había querido un asiento aparte. Fleur rara vez perdía oportunidades de ser físicamente cariñosa o de burlarse de él. Es agradable verte de nuevo, Harry, dijo Apolline, dándole una sonrisa de bienvenida a modo de saludo, sus suaves ojos azules cálidos y brillantes de diversión, disfrutando de la vergüenza de Harry. La conferencia de prensa salió bien, dijo Patrice, para salvar a Harry. Sí, todos los comentarios fueron bastante halagadores para ti, Harry. Apolline tenía razón, pensó Harry, los otros campeones habían sido muy amables con sus palabras, tomando medidas para asegurarse de que Harry fuera reconocido por lo que había hecho. Se sintió un poco culpable por ello, solo estaban en el bosque, para empezar, por él. Los titulares serán interesantes, eso seguro, respondió Patricia a los comentarios de su esposa. ¿Están bien? Han sido un par de días muy largos, ¿necesitan acostarse? Harry bajó la mirada mientras los dedos de Fleur seguían ocupados recorriendo lentamente su pierna de un lado a otro. No se dio cuenta de si Patrice tenía alguna indicación de si estaba bromeando o no. No preguntó en serio si Harry volvería a ir a la misma cama con Fleur. No, siempre podemos hacer eso más tarde, ¿no? Harry no la miró, podía escuchar que ella lo estaba molestando. Escuché de Fleur que debería hablar contigo sobre un contrato determinado. Siempre les hemos dicho a nuestras hijas que podrían elegir sus parejas, pero habrá negociaciones contractuales que decidiremos nosotros. Harry asintió, sintiendo que la tensión en la habitación aumentaba. Fleur no había dejado de acariciar, al contrario, había acelerado.
Harry podía sentir que su corazón latía erráticamente, era una conversación muy extraña, ya que ni siquiera había tenido una cita con Fleur. ¿Cómo podían ser estas las conversaciones preliminares hacia el matrimonio, un compromiso de por vida, si él nunca había hecho nada más que besarla, si solo se conocían desde hacía tan poco tiempo? Curiosamente, su instinto no le inquietaba. Si tenía alguna indicación, y no estaba seguro de que fuera una decisión clara, se sentía bastante cómodo con ella y con la posibilidad de casarse. Era como ella había dicho, era inteligente, hermosa y una persona de gran carácter. Amaba a su familia y se mantenía firme frente a grandes adversidades. Si él hiciera una lista de los atributos que buscaba en una posible esposa, ella cumpliría con todos los requisitos y más. Necesitaré a mis asesores conmigo antes de poder negociar, dijo Harry, volviendo a mirar directamente a Patrice. ¿Quiénes son tus asesores?, preguntó Fleur rápidamente, con la cabeza ladeada y el ceño fruncido. Horace Slughorn y Quirus Greengrass, dijo Harry rápidamente, sin dejar de notar las miradas que recibió cuando dijo sus nombres. ¿Puedes confiar en ellos?, preguntó Fleur dubitativamente. Sí, más que nadie. Incluso más que los amigos más cercanos de mis padres. Sabía que probablemente eso se tomaría como una crítica a ellos, ya que los Delacour eran amigos de su familia. No le molestaba. De todos modos, necesitaban saber algo de información antes de que se pudieran llevar a cabo negociaciones serias. Si iban a vincular a su heredera con Harry, quería revelar la información que tenían sobre Voldemort. Si se les daba esa información, solo sería con un juramento inquebrantable. No habría ningún petigreu en su círculo de personas de confianza. ¿Estás seguro de que es prudente confiar tanto en tu mayordomo? A lo largo de la historia ha habido muchos casos en los que un mayordomo no ha trabajado para el bien de una familia. Patricia adoptó una actitud más neutral y dio un buen consejo, aunque estaba, claramente, molesto con la situación. Normalmente, no. En esta circunstancia, sí, respondió con las cejas enarcadas y un tono tranquilo. Levantó una mano libre y la utilizó para frotar el antebrazo de Fleur con cariño, con la esperanza de calmarla. ¿Por qué en esta circunstancia?, preguntó Apolline, con los ojos ligeramente entrecerrados y las piernas cruzadas, con las manos entrelazadas apoyadas sobre la parte superior de la rodilla. Harry sacó su varita y miró a Patrice y Apolline. ¿Puedo?, preguntó, obviamente con la intención de lanzar un hechizo. Antes de que dijera nada más, sabía que podía confiar en los hechizos de privacidad. Había sentido algo al entrar en la habitación, pero no iba a revelar ninguna información que prefería mantener en silencio. Después de recibir un asentimiento, lanzó sus hechizos de privacidad y guardó su varita en su funda. Un voto inquebrantable de lealtad. Les informó la razón por la que estaba tan seguro de su lealtad. Harry escuchó 3 jadeos. Sintió que Fleur le había apretado el muslo con más fuerza. La mirada de Patrice se había endurecido y parecía claramente incómodo mientras su esposa se tapaba la boca con la mano que cubría su anillo de bodas. Un mayordomo, puedo entenderlo un poco, pero Horace no. Eso es demasiado difícil de creer, dijo Patrice. El hombre es un consumado Slytherin. Es astuto y no puedes culparlo de nada. Él no te habría dado uno. Patrice sacudió la cabeza ligeramente mientras terminaba. No, no lo haría, añadió de nuevo, confirmando verbalmente su pensamiento anterior. Harry se encogió de hombros. Lo hizo, después de que cumplí sus condiciones, reveló Harry sin entrar en detalles. ¿Es importante ese Slughorn? ¿Y qué hay del mayordomo de Greengrass?, le preguntó Fleur a su padre. Harry se relajó en el sofá. Tenía curiosidad por saber qué diría Patrice sobre sus 2 asesores. Horace Slughorn fue profesor aquí. Enseñó pociones y fue el jefe de la casa Slytherin durante casi medio siglo. En su época ayudó a dar forma a la educación de todos los estudiantes de Hogwarts y era famoso por detectar talentos y ayudar a fomentarlos. Presentó a los estudiantes a los exalumnos y desarrolló una amplia red de contactos. Es seguro decir que conoce a todos los que vale la pena conocer y tiene décadas de conocimiento detallado por el que muchos matarían. Juega desde las sombras y es muy astuto, aunque interpreta el papel de un hombre mayor corpulento, amable y tonto. Nunca olvides lo erudito que es. Se dice que conoce a todos y todos le deben un favor. Eso es bueno para Harry entonces, ¿no?, preguntó Fleur, lanzándole a Harry una mirada de sorpresa velada, mientras sus manos volvían a sus anteriores tareas. Es todo un logro tenerlo como asesor, afirmó Patrice. Es un gran conocedor de los círculos sociales y políticos. También es un experto en magia y un maestro de pociones muy talentoso.
Realmente es un excelente pocionista, y también un excelente tutor. Harry sonrió, sin importarle darles más información. Patricia y Apolline asumirían de todos modos. Oh, finalmente podemos conocer a uno de tus tutores. Si todos son de su calibre, continuarás con las excelentes calificaciones en tus exámenes, elogió y bromeó Patricia. Volvió su atención hacia Fleur, mientras respondía la segunda parte de su pregunta anterior. Kyrus Greengrass fue el mayordomo negro que trajo Arcturus Black después de la campaña de Grindelwald. Estaba haciendo cosas increíbles para la familia Greengrass y sus aliados, financieramente, en ese momento. Arcturus hizo un trato y hasta que sus hijos tomaron el control de la casa Black, Kyrus comenzó a trabajar su magia financiera para los Black. Si es leal, le irá muy bien a las finanzas de Harry y también es hábil en política. Su familia está bastante conectada con la gente de mentalidad empresarial de Luizengamot. A Harry le alegró escuchar esta información, ya la conocía por su propia investigación, pero fue bueno tenerla confirmada. Fleur le sonrió ampliamente. Estaba muy preocupada por tu edad y una posible falta de madurez. No tengo nada de qué preocuparme, tú no. Estiró el cuello hacia adelante y le dio un beso prolongado en la mejilla. Estoy bien para hablar, pero no se negociará ni se decidirá nada sin ellos. Harry tenía mucha curiosidad por saber qué iban a decir y quería saberlo. ¿Nunca has estado involucrado en conversaciones como estas? Preguntó Apolline, su hermoso rostro le recordó cuán hermosa seguiría siendo Fleur, incluso después de la maternidad. No, he tenido algunas discusiones sobre posibles parejas y sus beneficios y desventajas. Harry no había preguntado demasiado al respecto y ni Horace ni Kyrus lo habían mencionado. Las negociaciones a este nivel son asuntos complicados. En una situación menos compleja que la tuya, habría discusiones sobre cada faceta de la unión de las familias, herederos, economía, magia, sociedad, política, etc., comenzó a explicar Patricia mientras su esposa le sonreía suavemente y se movía de manera que su costado tocaba el de él, con la parte superior del cuerpo ligeramente inclinada hacia un lado para poder ver claramente el rostro de su esposo mientras él hablaba. Tu situación es complicada. Harry se tensó en su asiento, sus músculos se contrajeron, sin embargo, no pensó que los padres de Fleur lo notarían. Dudaba que Fleur no lo notara y podía sentirla abrazándolo, tratando de relajarlo. Cuando Charles Potter se casó con Doria Black, fue contra la corriente. ¿Es esa la frase inglesa? Patricia no estaba segura de su elección de palabras. ¿Iba en contra de su inclinación natural casarse entre sí? Preguntó Harry, a quien no le gustaba cómo sonaba eso. Patricia frunció el ceño, se le arrugó la frente y se le tensó la piel alrededor de los ojos. Non, particulier, étrange, inattendu. Peculiar, extraño, inesperado. Aunque habían trabajado juntos para acabar con Grindelwald, las familias tienen ideas políticas opuestas. Harry intentó captar lo que estaba diciendo. Y yo soy el regente Black y jefe de la casa Potter. Tengo la oportunidad de engendrar los herederos de ambas familias. No solo eso, Harry, dijo Fleur, a su lado, has tenido citas extremadamente públicas con Natalia, una Pavlov. Tienes una familia neutral orientada a los negocios como tu mayordomo, y has estado asociándote con las herederas Greengrass, Bones y Delacour. Ahora era oficial. Se iba a sentar con Horace y conseguir que se encargara de toda esta basura. Con Voldemort y tratando de mantenerse con vida, su plato ya estaba demasiado lleno. De ninguna manera iba a manejar todo este asunto de la negociación del compromiso. Ni siquiera habían entrado en ninguna negociación todavía y su paciencia ya se estaba agotando. Consideró que tal vez todos los eventos de los últimos días hayan agotado su paciencia. Te relacionas con todos los espectros del panorama político inglés. Para intentar resumir la situación, y tener en cuenta que no está tan bien dividida ni es tan simple, el Wizengamot tiene 4 facciones principales. Las familias que apoyaron a ya sabe quién y apoyan la agenda de los sangre pura. Hay una facción más mercantil, orientada a los negocios, que normalmente es más neutral, no quiere participar en guerras que destruyan oportunidades comerciales. Está la facción liderada por Dumbledore y finalmente aquellos que se oponen a la agenda de los sangre pura y no están de acuerdo con ninguno de los dos. La casa Potter siempre ha sido parte de esta última. No están tan orientados a los negocios como para que sus intereses económicos prevalezcan sobre sus convicciones. De hecho, tu abuelo, Charles, era famoso por criticar a Dumbledore, a los sangre pura y a los mercantiles. Los avergonzó por su inacción contra Grindelwald, permitiendo que Europa ardiera sin su oposición. Fue él quien encabezó la ayuda a la IGU cuando el Wizengamot intentó mantenerse al margen del conflicto.
Abrió el camino para unirse a aquellos que todavía luchaban contra la tiranía de Grindelwald. Espera, interrumpió Harry. Creí que Arcturus y Charlus habían trabajado juntos contra Grindelwald. Slughorn le había dicho eso, recordaba claramente ese hecho. Patricia asintió con la cabeza, lo hicieron, sin embargo, Charlus estaba a la ofensiva contra todos aquellos que se oponían a luchar en el creciente conflicto. Arcturus fue uno de los que convenció para que actuara. Continuaron siendo aliados formidables, sin embargo, sus políticas personales no coincidían. Charlus permitió que su único heredero se casara con una bruja nacida de mugles y Arcturus continuó apoyando la agenda de sangre pura, hasta el ascenso de ya sabe quién. Siguieron siendo buenos amigos, pero los amigos no siempre están de acuerdo en todo, como dije, complicado. Papá, volvió a hablar Fleur, te has salido del tema. Hizo un puchero hacia su padre. Harry se dio cuenta de que era una farsa. Sí, hija mía, sí, sí. Se sentó un poco más erguido, no porque hubiera estado encorvado, sino porque se había relajado más al estar en contacto con su esposa, algo por lo que Harry no lo culparía. Su propia postura no era perfecta con Fleur mostrándose tan cariñosa con él. Te has estado asociando con la familia Pavlov, una familia oscura muy tradicional, la familia Greengrass, mercantil hasta la médula, la heredera Bones, una familia conocida por tener una orientación más clara pero que nunca estuvo en el bando de Dumbledore, y con nosotros mismos. Me gustaría pensar que la familia de la Cour es conocida por apoyar la igualdad de derechos para todos y plataformas políticas económicas sólidas para que nuestro país se mantenga fuerte. Cuando todos trabajan y ganan dinero, son felices y las guerras son innecesarias. Este punto de vista político era algo que Harry realmente tendría que analizar. Tenía dos cámaras que considerar. Ni siquiera había elaborado sus propias opiniones. La familia Pavlov es muy tradicional. Serían una mezcla de sangre pura y mercantil. Tenemos frecuentes enfrentamientos con ellos en la IGU por los derechos de las velas y por cuestiones económicas. No. Ahora mismo no tengo la cabeza puesta en esto. Necesitaremos que vengan Horace y Kyrus. Harry lo interrumpió, ya estaba mezclando las cosas y no quería que le doliera la cabeza. Tenía tantas cosas en la cabeza que la política y los detalles tediosos no iban a ser de ayuda. Lo iba a cortar ahora, antes de que nada fuera a ninguna parte. Además, ni siquiera sabían la información principal por la que tendrían que hacer un juramento o firmar un contrato. No se comprometería con Fleur si ella no tenía idea de que Voldemort todavía estaba cerca y había intentado asesinarlo varias veces. Sintiendo que todas estas cosas lo abrumaban, interrumpió a Patrice con rudeza. ¿Podemos invitarlos aquí, Harry?, preguntó Fleur, rodeándolo con sus brazos y atrayéndolo hacia sí para abrazarlo. Harry apreció su consuelo y, al mismo tiempo, se sintió molesto porque, en parte, eso era lo que lo había confundido. Sus emociones estaban alborotadas después de ver a Natalia sin responder, hablar con Iván y luego estar cerca de Fleur nuevamente. Todo lo que necesitaba era que Daphne, Susan y Anna vinieran y se burlaran de él, y que cada una declarara su intención de casarse con él, y también con Ginny, solo para convertirlo en una situación realmente complicada. Se dio cuenta de que había estado absorto en sus pensamientos y que aún no había respondido a Fleur. A Harry no le gustaba que la reunión fuera allí, donde los de la Cour eran mucho más familiares. Preferiría trasladarlo al estudio de Arcturus, o incluso a la sala de estar, que allí. Lo ayudaría a sentirse más cómodo. No, probablemente debería ir a reunirme con ellos. Necesitan que se pongan al día sobre lo que sucedió en el bosque. ¿Vendrías después de la cena? Puedo llevarte a la antigua oficina de Arcturus Black. Será seguro, más seguro que las tierras de la escuela. XXXXXXXX Horace y Kyrus no tardaron mucho en llegar a la oficina. A Curly había pasado por allí brevemente antes de que Harry lo enviara a hacer un trabajo para él, pero sobre todo porque no quería que a Curly se enterara de todo lo que se pudiera decir. Estaban sentados en la sala de estar informal, era un lugar más cómodo para sentarse y no necesitarían mudarse cuando llegaran los de la Cour. Así que probablemente debería confesarles algunas cosas más a ustedes dos, no le preocupaba eso. El abogado ya les había hecho firmar a ambos contratos mágicamente vinculantes para cubrir cualquier cosa que sus juramentos pudieran haber pasado por alto. Los había preparado porque sabía que los necesitaría en el futuro. Si Sirius, Remus, Iván, Patrice, Natalia, Daphne, Fleur o cualquier otra persona iban a ser informados. La primera tarea, puede que haya matado a los dragones. Y puse una poción en el lago negro para que no pudiera usarse en la segunda tarea.
Si hubiera esperado que alguno de los dos se pusiera furioso o se enojara con él, se habría sentido decepcionado. Ambos se mostraron notablemente tranquilos al respecto. Lo sospechamos desde hace tiempo, dijo Kyrus, divertido por la incredulidad en el rostro de Harry. Harry resopló, molesto. Había pasado todo ese tiempo preocupado y sus dos asesores ya lo habían descubierto. Se había puesto nervioso y había gastado toda esa energía mental en armarse de valor para hacerlo a cambio de nada. Horace se rió entre dientes. Mi querido muchacho, es más de lo que Kyrus está dejando ver. Puedo decir que te has involucrado en la magia ritualística. ¿Hasta dónde has llegado y cuál es el objetivo final? ¿Lo sabías? ¿Cómo? Quiso saber Harry. Había llegado a admitir información sobre él y estaba descubriendo que, al ser más viejos que él, sabían mucho más sobre él de lo que esperaba. Inmediatamente se preguntó quién más podría averiguarlo. La idea lo preocupó. Tu magia está desequilibrada. Para aquellos que saben qué buscar, para aquellos que saben cómo percibirla, es obvio, dijo Horace como si fuera lo más normal antes de inclinarse hacia adelante y tomar casualmente un vaso con whisky de fuego, tomando un pequeño sorbo mientras Harry procesaba lo que había escuchado. ¿Quién más podría saberlo? Preguntó Harry, esperando que lo supieran. Sin duda, Albus, respondió Horace sin mirar. Estaba agitando el whisky de fuego y los 3 cúbitos de hielo perfectamente circulares en el vaso, y lo encontraba mucho más interesante que mirar a Harry. Apuesto a que Filius, Severus, Séptima y posiblemente Babbling y Minerva. Más allá de Hogwarts, es difícil de decir. Supongo que Bones, Parenti y Scrimgeour, se encogió de hombros desinteresadamente, todavía concentrado en su bebida, las 3 bolas de hielo girando hipnóticamente en el vaso. ¿Quién sabe, de las delegaciones extranjeras? La mayoría de los internacionales no tienen el material de fondo para estar familiarizados con él. Solo las familias más antiguas aún conservan el conocimiento de antes de que fuera tabú. Harry se sintió más tranquilo al ver que ninguno de los dos le daba demasiada importancia a esto. Decidió responder a la pregunta anterior. Mi objetivo es hacer 7 series de 7 rituales. Con aproximadamente 2 rituales por semana, estaré listo antes de la tercera prueba. Slughorn se atragantó con su bebida cuando escuchó a Harry empezar. 7 series de 7, ¿te escuché bien, Harry? Sí, dijo claramente. Kyrus silbó. Ni siquiera sabía que eso era posible. ¿No interferirían entre sí y lo volverían demasiado inestable? Preguntó Kyrus a Horace, como si Harry no estuviera frente a él. Horace dejó su bebida y se frotó la barbilla. Eso se podría pensar, teóricamente, es posible. Las series de 3 son menos equilibradas y están más orientadas a la potencia. Las series de 7 son más equilibradas, aunque pocos se han aventurado a superar las 3 series de 7, reflexionó en voz alta. Es posible, pero nunca he oído hablar de nadie que pudiera intentarlo. 49 rituales separados que no entran en conflicto, 7 series que son diferentes y se equilibran entre sí, una obra maestra inaudita, pero posible. ¿Otros lo han hecho antes que tú? ¿Es magia de la familia Potter? Preguntó Kyrus, entrecerrando los ojos. Sé que no es de tu herencia negra. No es Potter. Es el conocimiento de la familia Slytherin. La bebida que Kyrus tenía en la mano se cayó, el vaso se rompió, el alcohol explotó en el suelo y las bolas de hielo rodaron, pero nadie se dio cuenta. Ese es Slytherin. Exclamó Kyrus, sin siquiera notar que sus pies estaban cubiertos de vidrios rotos y alcohol. Harry se volvió hacia Horace, que hasta entonces había permanecido en silencio. Su rostro estaba pálido y estaba horrorizado. ¿Tom hizo los rituales? Le preguntó a Harry con dureza, con una mirada penetrante. Creo que sí, respondió honestamente. Tienes que traerme esas notas. Tom estaba desequilibrado. Cuando dejó Hogwarts, su magia estaba empeorando, volviéndose más desequilibrada. Aunque había leído las advertencias de Salazar Slytherin sobre los rituales fallidos, todavía quería saber de otra fuente. ¿Qué tan malo es tener magia desequilibrada? Harry, tu magia es tu vida. Perderla es una sentencia de muerte, solo los más jóvenes pueden sobrevivir y vivir una vida muggle normal. Es como tomar una poción desequilibrada, es volátil y tiene efectos secundarios peligrosos para cualquiera que se atreva a ingerirla. Causaría estragos en tu cuerpo, en tu magia y, lo más importante, en tu mente. No hay muchos casos documentados. La magia ritualista ha sido un tabú durante muchos siglos. Demasiadas personas murieron a causa de experimentos. Harry tragó saliva con fuerza. Su mente se quedó en blanco, demasiado llena de preocupación para ser coherente. El miedo estaba paralizando su capacidad de pensar.
Tienes que traerme tus notas. Puedo intentar ayudarte a descifrar los efectos a largo plazo de los rituales que estás llevando a cabo porque no puedes parar. Debes completar el total o estarás aún peor. Había un cierto grado de preocupación en su voz. No puedes leerlo. Está en Parcel, le informó Harry mientras su cerebro se reiniciaba y encontraba una forma de romper el ciclo de preocupación y miedo. Ahora que lo pensaba mejor, tenía más confianza. Salazar Slytherin era un mago grande y poderoso. Fue uno de los fundadores de Hogwarts. Afirmaba ser el mayor experto en rituales. No había forma de que Harry creyera que dejaría atrás un camino para ayudar a sus herederos que solo terminaría en magia desequilibrada. Debía haber algo más. No creo que Salazar Slytherin hubiera condenado a sus estudiantes. Ridley debe haber arruinado los rituales, o haber hecho demasiados. No puedo imaginar que Salazar hubiera investigado tan exhaustivamente y dejado instrucciones detalladas solo para que terminaran con una magia desequilibrada. Horace bajó lentamente la barbilla y luego la dejó subir. Sí, hay algo de sentido en esa línea de pensamiento. Harry miró a Kyrus. Tenía su varita preparada y preparó la bebida. El alcohol y el hielo volvieron a la taza. Se la bebió de un trago después de mostrar una enorme sonrisa. Ah, dijo, muy satisfecho de sí mismo. Harry, puede que seas lo mejor que le haya pasado a mi familia. Estaba absolutamente eufórico de alegría. Harry miró a Horace perplejo, con las cejas enarcadas. Slughorn no tenía ni idea de por qué el hombre estaba tan feliz de repente. No había bebido suficiente whisky de fuego como para emborracharse. Juraste proporcionar acceso a todo el conocimiento sobre rituales que posees. Y, ahora, has encontrado el tesoro personal de magia ritualística de Salazar Slytherin. Sorprendentemente, has encontrado el único artefacto conocido que permitiría a mi familia acceder a leerlo, en lengua Parcel, el propio relicario de Salazar. Si mi hija no estuviera celosa, te besaría. La mandíbula de Harry se abrió y su boca formó una O perfecta. Nunca había considerado siquiera esa posibilidad. Su intención era darles acceso al conocimiento de Potter, no acceso a la Cámara de los Secretos. El juramento lo obligaría a cumplir su promesa, si era posible hacerlo. Está escondido en la escuela. Probablemente sea mejor que Daphne sea quien lo examine, qué tontería. No quería que nadie supiera de ese lugar, y mucho menos que entrara. Ahora tendría que darle acceso a Daphne. Mantendría el acceso supervisado. Tendría que ser muy cuidadoso para asegurarse de que nadie más que ella se enterara. Está bien, dijo, ignorando la respuesta de Harry. Ella está aún más decidida a arreglar la maldición que yo. Ha estudiado todo lo que he recopilado sobre ella desde que era una niña. Creo que es mejor que ella y no yo. Harry se alegró de que hubiera un momento de calma en la conversación. En realidad no había querido hablar más sobre el tema. Pasó el tiempo pensando en cómo trabajaría con Daphne allí. Después de un tiempo, planteó las preguntas que quería repasar antes de que llegaran los Delacour. Había algunas cosas que quería cubrir. Primero, ¿qué debería hacer con mi educación? Estoy lamentablemente preparado para ser político y hombre de negocios. En segundo lugar, necesito consejos sobre la situación del contrato matrimonial, consejos sobre lo que es mejor para mí y las casas que necesito repoblar. Le lanzó una mirada desafiante a Kyrus, quien lo miró a los ojos sin reaccionar. En tercer lugar, creo que debería traer a otros a este grupo. Los tres cubrimos mucho, pero me preocupa que seamos los tres los que estemos planeando contra Ridley, que tiene toda una organización de seguidores. Por último, ¿qué piensas de lo que compartió Iván? ¿Necesitamos una respuesta? Harry expuso rápidamente los temas que quería cubrir con los dos hombres. Lo había estado pensando y no quería perderse nada. Es mucho que cubrir, muchacho. Horace volvió a llenar su vaso con whisky de fuego antes de dignarse a considerar responder. Creo que deberías especializarte por ahora. Podemos cubrir el aspecto legal, social, económico y político. Donde nos falta, frente a Ridley, o incluso a Dumbledore, es un titán mágico. Por los informes de cómo fue la tarea y tus calificaciones anteriores, vas por buen camino. Deberías concentrarte en la magia de combate y dejar que un equipo de asesores y aliados se encarguen del resto. Cuando Voldemort sea derrotado, o seas un titán mágico, puedes trabajar para aprender los otros aspectos. Harry lo pensó. Era algo que iba de acuerdo con su mantra de hacer lo que fuera necesario para mantenerse con vida. No le gustaba la idea de no estar completamente instruido en los otros reinos, pero los magos tenían vidas largas. Si le tomaba 30 o 40 años estar completamente al día en todas esas áreas, todavía le quedaría la mayor parte de su vida.
Podría funcionar, aunque no le gustaba tener que depender solo de Kirus y Slughorn. Necesitaría más aliados. Sensible, comentó Slughorn, ahora que su vaso estaba lleno. Aunque tengo un gran conocimiento mágico, no soy un luchador. Mi mente es mi arma, no mi varita. Kirus era un buen duelista, en su época, pero la bondad no es rival para gente como Tom y Albus. Atrapó la mirada de Harry. Si Tom regresa, serás tú, no Albus, quien deberá acabar con él. La tarea es monumental y te ayudaremos, pero será tu varita contra la suya, no hay otros candidatos. Con 49 rituales, confío en que serás una potencia aún mayor de lo que ya eres. Harry se echó hacia atrás, era cierto. Dumbledore había derrotado a Grindelwald, pero nunca había podido vencer a Ridley. Con su conocimiento de los Horrocruxes, podrían hacer que esto funcionara, si lograban encontrarlos y destruirlos a todos. En cuanto al consejo matrimonial, deberías casarte con 5 mujeres. Harry acababa de tomar y abrir una cerveza de mantequilla. Estaba disfrutando de un trago cuando se atragantó con su bebida. 5. ¿Por qué en nombre de Merlín serían tantas? Harry exigió saber con incredulidad. No ayudó a la alegría malsana de Kirus durante este intercambio, sostenía su vaso en alto, como si estuviera a punto de beberlo, escondiéndose detrás de él, pero seguía riéndose y en realidad no podía arriesgarse a beber en ese momento. Tienes 2 familias que repoblar y eso te daría aliados. Con otra generación tendrías una docena de hijos, cada uno de ellos estableciendo aliados, una rama familiar principal y muchas otras ramas iniciadas. Pondrías a las familias de nuevo en posiciones estables. ¿No podría hacer eso con 1 o 2? Quiso saber Harry, a quien no le gustaba la idea de tener 5 esposas. 2 esposas por familia, cada una de ellas debería darte al menos 3 hijos, y hay herederas que desearían heredar tu linaje y estarían dispuestas a aceptar condiciones considerables para que sus hijos continuaran su linaje, en lugar de uno de los tuyos. Todos ustedes conocen a Greendras, de la Couribones, y no son la única familia con una única heredera femenina, también hay otras. Podrías aprovechar 2 o 3 de esas situaciones para obtener una gran ventaja. Harry estaba horrorizado por la actitud arrogante de Horace. ¿Casarse con tantas mujeres no importaba el amor? ¿No importaba criar a sus hijos y participar activamente en sus vidas? ¿Cómo podía criar personalmente a una docena de niños, o más, de 5 o 6 mujeres diferentes? ¿Tendría su propio pueblito? ¿Fundaría un Potterville con 5 o 6 casas señoriales para todas sus esposas y mocosos? Esto era una locura. Estoy de acuerdo con Horace. Si Daphne es capaz de eliminar la maldición, haremos todo lo posible para aumentar nuestro número. La familia Weasley es una de las pocas que está bien. 7 hijos para continuar su linaje. Habrá una prole entera de ellos. Sus 7 hijos tendrán descendencia. Solían ser una familia mucho más grande, pero se redujeron solo a Arthur. Molly tenía 2 hermanos para continuar con el apellido Prewitt, pero fueron asesinados. ¿Quieres evitar eso? Me interesaría negociar para mantener un niño entre tú y una hija mía como Greendras, otros también lo estarían, Horace tiene razón en eso. Harry odiaba no poder detectar ninguna señal de que lo estuvieran engañando. Ambos hablaban en serio. ¿Y qué hay del amor y de criar a tus propios hijos? ¿Eso no importa? Preguntó Harry en voz baja. Esperaba que así fuera. Horace suavizó su voz mientras hablaba. Harry, sí, pero tienes que mirar esto de otra manera. Eres el último de tu familia, una que ha estado aquí por siglos. No te emparejarán con nadie que no te guste. Imagínate a Fleur o a Natalia. Si te comprometes con una de ellas, o incluso con las 2, piensa en cómo las tratarías. Ambos querrían que funcionara. No hay opción de divorcio. Las tratarás bien, las cuidarás y las apreciarás. Ambas son brujas jóvenes muy atractivas y no tendrás problemas con el aspecto físico, o al menos supongo que no los tendrías. La sonrisa que le dedicó Horace puso nervioso a Harry. Los viejos no deberían tener esa expresión en el rostro cuando piensan en una bruja de 15 y otra de 17 años. Se estremeció al ver esa mirada lasciva. ¿No crees que los amarías? Ellos darían a luz a tus hijos, no los amarías tú. Puede que no sea tu matrimonio de cuento de hadas o idealizado por los muggles. Pero incluso tu madre, a quien no le gustaba James cuando firmó el contrato con sus padres, llegó a querer y amar a tu padre. ¿Podría haberse casado por amor y haber sido más feliz? Posiblemente. No puedo decirlo con seguridad, pero puedo decirte que ella nunca había considerado otra opción. Amaba a tu padre y te amaba a ti, más que a nada. Harry vio que una pequeña lágrima se formaba en el rabillo del ojo de Slughorn.
Levantó la mano y se la secó antes de beber el resto de su bebida. Una expresión de tristeza se dibujó en su rostro. Es un buen consejo, Harry. No necesitas 5 esposas ahora mismo. Empezar con 1 o 2 está más que bien. Puedes añadir más, no hay prisa por llenar todos los espacios. Aunque sí hay algo en el sentido de reunir aliados. Harry asintió, tendría que pensar más en esto. No le gustaba la idea, pero sus 2 consejeros le estaban dando consejos, bajo juramento, que eran lo mejor para él. Si tomaba una sola esposa, Daphne no funcionaría. Fleur tendría 3 hijos, una Potter, una Black y una Delacour, y eso era demasiado. Natalia podría darle más hijos, en teoría, pero eso la dejaría más como Molly. 7 hijos en una década destruirían su carrera. Estar embarazada durante 5 años y cuarto, en una década, y eso sin siquiera hablar de cuidar a un recién nacido, ciertamente destruiría su capacidad para entrenar, y mucho menos mejorar en ballet. La cruda realidad era que tener una sola esposa tenía serias desventajas. Tendría que considerarlo más a fondo. Con la llegada de Fleur, estaba seguro de que eso sería exactamente lo que haría muy pronto. Akerly se ocupará del contrato mágico, pero no es suficiente para que la gente se una por completo a este círculo. Sería lo suficientemente seguro para que alguien supiera que Voldemort no está muerto, pero nunca considerarías decir la palabra Horrocrux sin un juramento inquebrantable de por medio. Cualquier cosa que cubra actos ilegales, pasados, presentes y futuros, debería estar cubierta por un juramento inquebrantable. Juramentos de lealtad y secreto para aquellos que te asesoran activamente. Si van a traicionarte, debería costarles la vida intentar hacerlo. No puedes permitirte otro Pettigrew. Harry no estaba muy seguro de que Quirrell fuera un buen consejero, pero el hombre era agudo y pragmático. Si los Delacour tenían razón, y no dudaba de ello, era un mago de las finanzas y eso explicaría por qué Arcturus lo había elegido como administrador. Harry empezaba a apreciar cada vez más al hombre. Pasaría tiempo con Daphne en la cámara, así que sin duda llegaría a conocerla mejor también. ¿Y los comentarios de Iván? Harry lo llevó a continuar con el último tema. Crouch Jr. Está muerto. Crouch señor. Y Bagman están muertos. No estoy seguro de qué mensaje necesitas enviar. Ya has atacado a Fudge y la prensa va a atacar a los organizadores del torneo. Sabemos que es Ridley y no tenemos forma de atacarlo directamente. Quirrell le dio un resumen bastante sucinto. Harry ya lo sabía, pero pensaba que Iván tenía razón. No podía dejar que su enemigo siguiera dictando los términos del enfrentamiento. Necesitaba ponerse a la ofensiva y no solo esperar y reaccionar. Su oponente era débil y necesitaba aprovechar su ventaja, o eso creía. Ridley es el enemigo. Su agente oculto ha sido descubierto y está muerto. Has ayudado a hundir al ministro controlado por la facción de sangre pura de Luizengamot. Ya has contraatacado, añadió Horace, por si acaso. Harry no pudo evitar estar en desacuerdo, dudaba que hubiera mantenido esto fuera de su rostro para que los otros hombres lo notaran. No lo creo. Hemos detenido un complot de Ridley. ¿Vamos a quedarnos sentados esperando a que venga otro ahora? Tenemos que hacer algo. Tenemos que ser proactivos y trabajar para desmantelar su apoyo, dijo Harry, mientras las brasas de su ira justificada se avivaban mientras hablaba apasionadamente sobre lo que pensaba. Estamos haciendo algo. Hemos neutralizado un Horrocrux y estamos reconstruyendo sus casas y aliados, señaló Slughorn con cuidado. Harry pensó que no quería empeorar más la situación. Ambos me han dicho que son muy buenos en política, finanzas y socialización. Ninguno de ustedes es un luchador, un comandante o un general. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos a alguien que pueda ayudarnos a derrotar al enemigo, dijo Harry críticamente, para ver si alguno de los dos estaría en desacuerdo. ¿Quién podría ser esta persona, Harry, muchacho? Le preguntó Slughorn, tomando un sorbo de whisky después de preguntar, no exactamente complacido con el giro de la conversación. No lo sé. Hablaré con Remus y Sirius. Veré si se nos unen. Si las cosas van bien con los Delacour, entonces Patrice es una posibilidad. Iván Pavlov podría ser otro, aunque sospecho que tendríamos que ofrecerle algo así como un compromiso con Natalia para que se suba a bordo, murmuró Harry en voz alta, dejándose caer en su silla y llevándose las manos abiertas a la cara. Todo este complot era agotador. Todos ellos tendrían que aceptar unos votos inquebrantables, si quisieran unirse a nosotros, reiteró Quirrell. Lo harán voluntariamente o no se unirán, afirmó con decisión. Habían estado hablando durante un buen rato y Harry miró la hora. Los Delacour llegarían en cualquier momento. Esto iba a ser interesante. Podía imaginar lo bien que iría.
Oye, Fleur, necesito 5 esposas. ¿Quieres ser la número 1?